Un acto de compasión que lo marcó como un débil y lo condenó al exilio estaba a punto de convertirse en la mayor prueba de poder que su pueblo jamás vio, pues el lobo que salvó regresaría, no para agradecer, sino para liderar un ejército y reescribir la historia. Si las historias sobre el poder de la compasión y la conexión con la naturaleza resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El viento gélido de las sierras de Chihuahua azotaba el rostro de Taza, pero él no sentía el frío. Apostado en la cima de un desfiladero, con la luna llena bañando las rocas áridas en una luz fantasmagórica, su cuerpo delgado era una silueta de pura concentración. A su lado, inmóvil como una estatua de obsidiana, estaba Itza, el gran lobo gris, cuyos ojos ámbar reflejaban una inteligencia antigua y salvaje. Pero no estaban solos. En las sombras detrás de ellos, un séquito de formas oscuras se movía silenciosamente, decenas de pares de ojos hambrientos brillando en la oscuridad. Era un ejército de lobos, silencioso y letal, aguardando una orden que no vendría de un alfa de su especie, sino del joven apache que un día fue llamado cobarde. Abajo, en el valle, las fogatas de los soldados mexicanos centelleaban, ignorantes de la muerte que los observaba desde lo alto. El aire estaba cargado con el olor a pino, polvo y el miedo palpable que antecede a la batalla. Taza no empuñaba un arco ni una lanza. Sus manos estaban relajadas, con los dedos rozando levemente el velaje espeso en el cuello de Itza. Era un gesto de comunión, no de dominio. Cerró los ojos, no para rezar a los espíritus ancestrales, sino para escuchar lo que la montaña le decía a través del aullido silencioso del viento y del ritmo constante de la respiración de la manada. Cada crujido de una rama, cada piedra desplazada por los caballos de los rurales allá abajo, llegaba a él como una nota en una canción de caza. Los murmullos de su pueblo, que lo consideraban una deshonra, resonaban en su mente, pero aquí, bajo la mirada vigilante de las estrellas y flanqueado por sus feroces aliados, finalmente entendía que su empatía no era una debilidad, sino la más afilada de las armas. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un rayo. Meses atrás era el brillo del sol, no de la luna, el que se reflejaba en el acero cruel de una trampa para osos. Dentro de ella, el lobo que ahora se llamaba Itza era solo una fiera ensangrentada, con la pata destrozada y los ojos ardiendo en una mezcla de agonía y odio. Los otros guerreros de su tribu pasaron junto a él, burlándose de la criatura moribunda. Para ellos era solo un depredador menos, una plaga eliminada. Pero Taza vio algo más. Vio un espíritu luchador atrapado, una vida que se negaba a apagarse. Ignorando los insultos, pasó horas trabajando en las mandíbulas de hierro, susurrándole palabras de calma a la fiera que gruñía, hasta que, con un chasquido metálico, la pata fue liberada. Fue por ese acto que el consejo lo desterró, declarando que su corazón era débil, más alineado con las bestias que con los hombres. Lo que no sabían era que el exilio, que debía ser su sentencia de muerte, se convirtió en su renacimiento. Solo y desarmado en la inmensidad salvaje, Taza habría perecido en días. Pero a la tercera noche, una sombra se acercó a su refugio improvisado, no con los dientes al descubierto, sino para dejar un conejo recién cazado a sus pies. Era Itza, cojeando, pero vivo. A partir de ese momento, la deuda de sangre fue sellada. El lobo lo guió hasta su manada, no como un prisionero, sino como un igual. Taza aprendió el lenguaje silencioso de la cola y las orejas, el mapa del territorio escrito en el olor del viento, a cazar no como un hombre con una lanza, sino como una parte viva y pulsante de la manada. El nombre que le dieron como una ofensa, Corazón de Lobo, se convirtió en su verdadera identidad. Ese entendimiento con el pasado
trajo una claridad cortante al presente. Los ojos de Taza se abrieron, fijos en las llamas allá abajo. Ya no había duda, solo propósito. Se inclinó, su aliento mezclándose con el de Itza, un vapor compartido en la noche fría. No hubo un grito de guerra, ni una orden hablada, solo una mirada, un intercambio de intenciones más antiguo que cualquier idioma. En respuesta, Itza levantó el hocico hacia la luna y soltó un aullido. Pero no era un aullido de soledad o llamado, era bajo, profundo y resonante, una nota de mando que hizo temblar el suelo. Era el sonido de la avalancha antes de que la nieve se desprenda. Antes de que el último eco del aullido se disipara, la manada se disolvió en las sombras. Descendieron la ladera no como animales, sino como un río de oscuridad líquida, cada lobo eligiendo su camino con una certeza fantasmagórica. El primer centinela, somnoliento y apoyado en su rifle, solo se dio cuenta del peligro cuando un aliento caliente tocó su nuca, un segundo antes de que las mandíbulas se cerraran. El pánico explotó en el campamento, una chispa en la pólvora. Gritos confusos, el relinchar aterrorizado de los caballos y el brillo siniestro de decenas de ojos rodeando el perímetro del fuego. No era una batalla, era un exterminio, orquestado por la mente de un hombre y ejecutado por la furia de la naturaleza. Desde lo alto de su atalaya de piedra, Taza era el director de una sinfonía de dientes y garras. Veía las figuras desesperadas de los soldados corriendo entre las tiendas, intentando formar una línea de defensa, pero los lobos eran un enemigo que no podía ser enfrentado. No atacaban en un frente unido, sino como espectros individuales, atacando la garganta de un hombre y desapareciendo antes de que su compañero pudiera apuntar el rifle. Con cada soldado que caía, Taza sentía no un triunfo, sino una ola de confirmación a través de su vínculo con la manada. No mandaba con la voz, sino con la voluntad, proyectando imágenes de flanqueo y objetivos prioritarios, una estrategia silenciosa que fluía directamente de su mente al instinto colectivo de los depredadores. El miedo de los hombres allá abajo era un olor tan fuerte que casi podía saborearlo en la lengua, un sabor amargo de arrogancia quebrada. El capitán de los rurales, un hombre corpulento con un bigote espeso y un historial de brutalidad, finalmente logró sacar su revólver. Gritaba órdenes que se perdían en el pandemonio, disparando ciegamente a la oscuridad que se movía. Por un instante, el caos a su alrededor pareció retroceder. Fue entonces cuando vio a Itza. El gran lobo no surgió de las sombras, simplemente estaba allí, parado cerca de la fogata principal, con las llamas danzando en su pelaje gris y un gruñido bajo vibrando en su pecho. La mirada del animal no era de fiera, sino de un juez. El capitán levantó el arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Itza avanzó. No fue un salto frenético, sino una embestida calculada, cubriendo la distancia en un parpadeo. El sonido del disparo del revólver fue ahogado por el grito del hombre, y con la caída de su líder, la poca resistencia que quedaba se deshizo en puro terror. Esta justicia implacable de la naturaleza, donde la arrogancia es silenciada por un poder ancestral, es escalofriante. Si tú también sentiste la fuerza de esta escena, deja un comentario en apoyo a Taza y suscríbete para ser testigo de lo que sucede cuando el exiliado regresa como rey. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. La masacre no terminó. Simplemente se detuvo. Con los hocicos manchados de carmesí, mantuvieron sus posiciones, sus cuerpos tensos como cuerdas de arco. Los pocos soldados que quedaban en pie estaban congelados, sus mentes incapaces de procesar la pesadilla que habían vivido. Entonces, como si una cadena invisible fuera cortada, se dieron la vuelta y corrieron. No dispararon hacia atrás, no gritaron desafíos, simplemente huyeron hacia la noche oscura,
llevando consigo una historia que nadie creería. La historia de un único apache que comandaba la furia misma de las montañas. Taza los observó desaparecer, su rostro impasible, y luego comenzó a descender la ladera con Itza a su lado, las sombras de la manada abriéndose para dejar pasar a su líder. Atravesó el campamento, un espectro entre las brasas y los muertos. El olor a sangre y miedo era espeso, pero Taza no prestó atención a los cuerpos ni a las armas esparcidas. Su búsqueda no era por venganza o saqueo. Con Itza olfateando el aire a su lado, se dirigió a una gran carreta de carga cubierta con una lona gruesa. Con un solo movimiento la rasgó. Adentro, amontonados y amordazados, estaban los cautivos que los rurales habían tomado. Eran apaches, mujeres y niños de su propia tribu, aquellos que lo vieron ser expulsado, cuyos esposos y padres lo llamaron débil. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror al ver la figura sombría y el lobo gigante a su lado, hasta que una joven, apenas salida de la infancia, susurró un nombre que era al mismo tiempo una maldición y una oración. Taza. El nombre flotó en el aire helado, cargado con el peso de la vergüenza y la incredulidad. Taza no respondió. Simplemente caminó hacia adelante, y la manada, como una marea oscura, retrocedió para abrirle paso, sus gruñidos bajos sirviendo como una advertencia para cualquier movimiento brusco. Tomó un cuchillo del cinturón de un soldado caído, su hoja reflejando el fuego moribundo, y sin una palabra, comenzó a cortar las cuerdas que ataban a los cautivos. Sus movimientos eran económicos y precisos, desprovistos de ira o de triunfo. Los guerreros apaches, hombres que lo habían ridiculizado, no podían mirarlo a los ojos, con la vista fija en el suelo manchado de sangre. Veían ahora que no era compasión lo que Taza había mostrado al lobo, sino reconocimiento. Él había visto poder donde ellos solo vieron una bestia, y ese poder ahora los rodeaba, jadeante y hambriento. Cuando el último de ellos fue liberado, se agruparon, un rebaño asustado en medio de sus depredadores. El antiguo jefe de la tribu, un hombre anciano cuyo rostro era un mapa de batallas pasadas, dio un paso al frente, abriendo la boca para hablar, tal vez para agradecer, tal vez para cuestionar. Pero Itza dio un paso correspondiente, un gruñido tan bajo que era más una vibración en el aire, y el viejo jefe se congeló. Fue entonces cuando Taza habló por primera vez. Su voz no era la del joven que habían exiliado. Era más áspera, más profunda, moldeada por el viento y la soledad. «No hay nada para ustedes aquí», dijo, su mirada barriendo el campamento destruido. «Tomen lo que puedan cargar. La montaña nos dará un nuevo hogar». No era una petición ni un consejo. Era el anuncio de un nuevo comienzo, bajo una nueva ley. La ley del hombre que hablaba con los lobos. Nadie se atrevió a desobedecer. Se movían con la rigidez de los ratones, bajo la mirada de una serpiente, recogiendo odres de agua y escasas raciones, ignorando las armas de los soldados caídos. ¿De qué servirían los rifles contra un enemigo que era al mismo tiempo viento y sombra? El viejo jefe, Nahale, cuyo juicio había condenado a Taza, observaba al joven. No veía al muchacho flaco que había desterrado, sino a un espíritu primordial vistiendo piel humana. El liderazgo de Nahale provenía de la tradición, del consejo, de los espíritus ancestrales. El de Taza provenía de la tierra, de la sangre y de los dientes. Y esa noche, en el valle silencioso y profanado, la tradición había muerto, y algo mucho más antiguo y hambriento había despertado en su lugar. Cuando terminaron, Taza no esperó. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los pasajes más altos de la montaña, con Itza trotando a su lado como una extensión de su propia sombra. La manada, sin un solo sonido, formó una guardia de flanco para la columna de apaches aturdidos. Los lobos no los seguían.
Los pastoreaban, manteniéndolos juntos, guiándolos lejos del hedor de la muerte y hacia el corazón del territorio salvaje. Mientras dejaban atrás las llamas agonizantes del campamento, los cautivos liberados comprendieron la terrible verdad de su salvación. No estaban siendo llevados a casa, estaban siendo llevados a la manada. La marcha hacia lo alto fue una prueba brutal. No siguieron senderos conocidos, sino caminos que solo las patas de un lobo podrían encontrar lógicos, a través de grietas estrechas y sobre cumbres barridas por el viento. Los guerreros, acostumbrados al terreno, jadeaban, mientras que las mujeres y los niños tropezaban en la oscuridad. No había paradas para descansar, ni palabras de aliento. El único ritmo era el paso incansable de Taza y el trote silencioso de la manada que los rodeaba. Más de una vez, cuando un miembro de la tribu dudaba o se quedaba atrás, un lobo emergía de la oscuridad, no con un gruñido amenazador, sino con una presencia inmóvil y expectante que era mucho más eficaz. No eran guardianes, eran pastores, y el rebaño no tenía más opción que continuar. Poco antes del amanecer, llegaron a un valle escondido, un anfiteatro natural protegido por paredones de granito que parecían arañar el cielo estrellado. Era un lugar que no figuraba en ningún mapa tribal, un santuario conocido solo por los depredadores. A una señal de Taza, la manada se dispersó, desapareciendo en grietas y cuevas en las paredes rocosas, sus ojos aún brillando desde la oscuridad. Él se volvió hacia su pueblo, un grupo tembloroso y exhausto, y señaló una gran gruta, resguardada del viento. «Quédense», dijo, y la palabra fue una orden, no una invitación. Sin mirar atrás, se alejó, sentándose con Itza en una saliente rocosa que dominaba todo el valle. No se unió a su pueblo alrededor de la primera fogata que encendieron con vacilación. Los vigilaba como un rey vigila su dominio recién conquistado. Dentro de la gruta, el fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes en los rostros marcados por el miedo y el agotamiento. Nadie hablaba. El sonido del viento aullando afuera parecía una burla, un eco del poder que los había liberado y ahora los mantenía prisioneros. Nahale, el viejo jefe, miraba las llamas, pero no veía calor. Veía el reflejo de los ojos de los lobos. Veía el juicio en los ojos de Taza. Cada tradición, cada ley que había usado para gobernar a su pueblo, parecía ahora un juguete de niño ante la fuerza cruda que había presenciado. Había desterrado a un muchacho por tener un corazón blando. Ahora temía que el corazón de ese muchacho se hubiera transformado en la misma piedra fría de la montaña que lo acogió. Afuera, Taza no sentía la punzada del frío que atormentaba a su pueblo. Su cuerpo se había aclimatado a la noche, a la piedra, a la presencia constante de la manada. No los observaba con resentimiento, sino con la mirada práctica de un alfa evaluando a los nuevos y débiles miembros de su grupo. Eran ruidosos, asustados e ignorantes de los verdaderos peligros y lenguajes de ese mundo. Itza se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, un peso cálido, reconfortante. La comunicación entre ellos era perfecta y silenciosa. El lobo no preguntaba por los humanos, preguntaba por la próxima cacería, por la seguridad del territorio. Y Taza entendió que esa era ahora la única pregunta que importaba. Para que los apaches sobrevivieran, tendrían que olvidar cómo ser hombres y aprender de la manera más dura cómo ser presas que aprendieron a cazar. El primer rayo de sol encontró a los apaches acurrucados y hambrientos. El hambre, una necesidad fundamentalmente humana, comenzó a carcomer el miedo. Uno de los guerreros más jóvenes, cuyo orgullo aún no había sido quebrado, se acercó a la saliente donde Taza estaba sentado. «Los cazadores están listos», dijo, su voz un intento de restaurar el viejo orden. «Muéstranos los senderos, dinos dónde encontrar la presa».
Taza ni siquiera se giró. Su mirada permaneció fija en el valle. Después de un largo silencio, respondió, su voz tan desprovista de calor como la piedra bajo él. No hay cazadores. Solo está la manada y los que la siguen. La montaña no da nada, permite que se tome. Si tienen hambre, aprendan a ver como un lobo, a olfatear como un lobo y a matar como un lobo, o mueran. La respuesta fue una bofetada a la tradición, una humillación que encendió una chispa de desafío en los guerreros. Liderados por el joven orgulloso, un grupo de 5 hombres se aventuró fuera del valle, armados con los pocos cuchillos que lograron conseguir y una determinación obstinada. Se fueron por horas. Taza no hizo mención de detenerlos ni de observarlos partir. Simplemente permaneció en su puesto, en comunión silenciosa con Itza. Cerca del mediodía, los cazadores regresaron, arrastrando los pies, con los hombros caídos y las manos vacías. Solo habían encontrado rastros fríos y el silencio burlón de las rocas. Mientras entraban al valle, derrotados, vieron lo que parecía un milagro imposible. El cadáver de un venado de buen tamaño yacía cerca de la gruta. No había señales de lucha, solo las marcas precisas de colmillos en la garganta. La manada ya se había alimentado, y aquello eran las sobras. El regalo no era un acto de generosidad, era una demostración de poder, un recordatorio de quién realmente poseía esas tierras. El joven guerrero Kell, cuyo desafío silencioso había llevado a la cacería fallida, fue el primero en moverse. Sus hombros, antes erguidos de orgullo, ahora estaban encorvados bajo un peso invisible. Miró los rostros de los niños, el hambre en sus ojos, y la arrogancia se deshizo como arena en la lluvia. Sin una palabra, desenvainó su cuchillo y se arrodilló junto al cadáver. El sonido de la hoja cortando el cuero fue la única respuesta al decreto silencioso de Taza. Uno por uno, los otros guerreros se unieron a él, no como cazadores orgullosos dividiendo su recompensa, sino como hombres derrotados ejecutando una tarea. Desde su atalaya, Taza observaba, su rostro una máscara de indiferencia. No le importaba su orgullo, solo le importaba la supervivencia. Y la primera lección de la supervivencia era la obediencia. Esa noche, el olor a carne asada llenó la gruta, pero no hubo cantos de celebración ni historias contadas alrededor del fuego. Comían en silencio, un silencio pesado, roto solo por el sonido de la masticación y el aullido distante de un lobo solitario patrullando las fronteras del valle. Nahale observaba a su pueblo y luego miraba la silueta de Taza contra la luna, aún separado, aún vigilante, y entendió la aterradora. Taza no solo les estaba enseñando a cazar, los estaba despojando de todo lo que los hacía apaches, las tradiciones, los rituales, las plegarias a los espíritus del cielo y de la tierra. Todo estaba siendo reemplazado por una única y brutal ley, la ley de la manada. El precio de su salvación no era gratitud, era su propia humanidad. Los días que siguieron se fundieron en una rutina brutal. La comida se dividía no por necesidad o edad, sino por fuerza, como lo haría la manada. Fue lo primero en morir. Las conversaciones se convirtieron en murmullos, luego en gestos, hasta que un silencio pesado, roto solo por órdenes cortas de Taza, se convirtió en la norma. Una noche, incapaz de soportar el vacío espiritual, Nahale intentó reavivar una chispa del pasado. Comenzó un antiguo cántico de gratitud, su voz temblorosa intentando alcanzar a los espíritus ancestrales. Antes de que cantara la segunda estrofa, Itza se materializó silenciosamente al borde del círculo de fuego. El lobo no gruñó, solo se quedó allí, y su mirada de ámbar extinguió la canción en la garganta del anciano. Taza, que observaba desde su saliente, habló a la noche. Los espíritus no escuchan aquí,
Esta montaña solo respeta el silencio y la sangre. A la mañana siguiente la lección se intensificó. Taza reunió a los guerreros, incluyendo a Kael y a un Nahale de hombros caídos. No les dio arcos ni lanzas. En su lugar, los llevó al límite del valle, donde las rocas estaban marcadas por el olor acre de la manada. «Ustedes todavía huelen a miedo y a fuego», dijo Taza, su voz cortante como obsidiana. «Un depredador olería su rastro a una legua de distancia. Son una debilidad». Entonces hizo lo impensable. Les ordenó arrodillarse, frotar la tierra y las hojas del territorio en sus ropas y piel, para enmascarar su olor humano, para oler como el suelo, como las presas, como la manada. Para los guerreros fue la humillación final. No solo estaban aprendiendo a cazar como lobos, se les estaba enseñando a borrarse como hombres, a convertirse en fantasmas en su propio territorio. Kael, con la mandíbula apretada en una máscara de furia impotente, fue el primero en arrodillarse. Sus manos, que un día sostuvieron un arco con orgullo, ahora cavaban en la tierra fría y el follaje húmedo. Cada grano de arena que frotaba en su pecho parecía borrar un recuerdo, una canción, un pedazo de quien era. Nahale observó, y su corazón se rompió no por los guerreros humillados, sino por los niños que los miraban, aprendiendo que ser un hombre era oler como la tierra, no como el fuego del hogar. Para Taza, sin embargo, no había crueldad en el acto, solo había lógica. Estaba eliminando un rastro, borrando una firma que, en el mundo salvaje, era una invitación a la muerte. La siguiente lección no se dio con palabras, sino con silencio. Taza los condujo fuera del valle, no por un sendero, sino a través de un matorral denso. «No me sigan a mí», murmuró, su voz casi inaudible. «Sigan el silencio». Delante de ellos, varios lobos se movían, pero era como observar la niebla desplazarse entre los árboles. No había ramas rotas ni piedras sueltas, eran parte del bosque. Entonces, un guerrero, intentando imitar el movimiento, dio un paso en falso, y el sonido de una piedra rodando resonó como un disparo en el silencio. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Itza estaba a su lado, sin haber hecho un solo sonido en su aproximación. El lobo no lo tocó, pero su aliento caliente en la nuca del guerrero y el gruñido bajo que vibró en sus huesos fueron una lección más profunda que cualquier castigo. El primer error era el último. El guerrero se quedó inmóvil, el sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire gélido. El gruñido de Itza cesó, pero la amenaza permaneció pesada y sofocante. Taza se acercó lentamente, su mirada no en el hombre, sino en la piedra que había desplazado. «Esa piedra no hizo un sonido», dijo, su voz un susurro que cortaba el silencio. Gritó nombre a cada depredador a un día de camino. Les dijo que la presa aquí es lenta, ciega y sorda. Finalmente alzó la vista hacia el guerrero aterrorizado. «En este mundo no caminas con los pies, caminas con los oídos y con la nariz. El resto es solo una forma de cavar tu propia tumba». Sin otra palabra, se dio la vuelta y continuó, y la lección quedó sellada. El resto del trayecto se hizo en un silencio que no era de disciplina, sino de puro y absoluto terror. La oportunidad de aplicar esta lección llegó unos días después. Taza guió a los guerreros, incluido Kael, hasta la boca de un cañón estrecho. No les dio armas. Su debilidad, dijo, es su ruido. Hoy vamos a usarlo como un arma. Explicó el plan con una brutal economía de palabras. Los guerreros se esparcirían por el bosque en la entrada del cañón y avanzarían rompiendo ramas, hablando, haciendo todo el ruido que les había prohibido hacer. Ellos serían los batidores. La manada, incluyendo a Itza, ya estaba posicionada, silenciosa e invisible, en las rocas de arriba y en la salida del desfiladero.
Por primera vez, a los apaches no se les enseñaba a cazar como lobos, sino a servir a los cazadores. Tragándose el amargo orgullo, obedecieron. El sonido de su torpe avance resonó por el valle, y pronto fue respondido por la estampida de ciervos en pánico, corriendo directamente hacia la trampa. Desde su punto de vista, la cacería terminó antes de comenzar. El sonido de los ciervos en pánico fue engullido por la acústica del cañón y reemplazado por un silencio abrupto y antinatural. No hubo una batalla prolongada, solo una serie de golpes sordos y un único balido de agonía que fue cortado a la mitad. Kyle y los otros guerreros observaron, con el corazón latiendo con fuerza, mientras sombras grises se desprendían de las rocas de arriba. No fue una carga, fue una convergencia. Un lobo cortó la ruta de escape, otro derribó a un animal más joven, pero fue a Itza a quien vieron, una mancha de velocidad y poder, abatir al ciervo líder con una única y precisa mordida en la garganta. Los guerreros, que un día se enorgullecieron de su habilidad con el arco, se sintieron como niños viendo un acto de los dioses. No eran cazadores, eran el viento que asustaba a los pájaros hacia la boca de la serpiente. Cuando el silencio se volvió absoluto, Tasa los condujo al fondo del cañón. El olor a sangre fresca era fuerte, casi sofocante. La manada estaba sobre los cadáveres, no en un frenesí, sino en un orden establecido y brutal. Itza comía del premio mayor, su pelaje manchado de escarlata, mientras los otros lobos se alimentaban según una jerarquía invisible. Tasa detuvo a los apaches a una distancia respetuosa, forzándolos a esperar. El hambre roía sus entrañas, pero no se atrevieron a dar un paso. Observaron a los depredadores desgarrar la carne, escucharon el crujir de los huesos. Fue la lección más cruda de todas. Cuando Itza finalmente se alejó del cadáver, lamiéndose el hocico, Tasa finalmente miró a sus hombres. «La manada come primero», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Siempre. Lo que sobre es el precio de su debilidad. Recuérdenlo cuando sientan hambre». Fue Kyle quien se movió primero, no con la ira impotente de antes, sino con la resignación vacía de un hombre que ha mirado al abismo y ha visto su propio reflejo. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se rebelara, que muriera de pie en lugar de vivir de rodillas. Pero entonces pensó en los niños, hambrientos en el valle, en cuyos ojos la tradición no era más que una palabra vacía. Con la mandíbula apretada, caminó hacia adelante, pasando entre dos lobos que lo ignoraron por completo, su indiferencia siendo la mayor de las ofensas. Se arrodilló en la nieve manchada de sangre y comenzó a cortar la carne que la manada había dejado atrás. Uno por uno, los otros guerreros lo siguieron, moviéndose como hombres en un sueño, desenvainando sus cuchillos, no con el orgullo de cazadores, sino con la vergüenza silenciosa de carroñeros. El viaje de regreso al valle se hizo en un silencio sepulcral. Cargaban los trozos de carne sobre sus hombros, pero el peso que sentían era el de su honor perdido. No hubo palabras, ni siquiera miradas intercambiadas. Cuando llegaron a la gruta, las mujeres y los ancianos salieron a su encuentro, pero la alegría esperada por la comida fue sofocada por la visión de los rostros vacíos de sus hombres. Nahale observó mientras la carne era recibida, no con celebración, sino con una sombría solemnidad. Finalmente entendió la lección completa de Tasa. Aquel no era solo un acto de dominio. Tasa había roto el pilar que sostenía a la tribu, el orgullo del guerrero como proveedor. Les había mostrado que sus habilidades eran inútiles, que sus vidas ahora dependían no de su propia fuerza, sino del permiso de un poder que no podían comprender ni combatir. La manada no era solo su guardia, ahora era su Dios, y Tasa era su único profeta. Aquella comida, el verdadero funeral de su pueblo. Los guerreros comían con la cabeza gacha, cada bocado un recordatorio de su inutilidad.
Las mujeres lloraban silenciosamente, no de alivio por la comida, sino de luto por el alma de sus hombres. Solo los niños comían con un hambre pura, ajenos a la vergüenza que sazonaba la carne. Nahale observó a una niña rasgar un trozo con los dientes, sus ojos brillando no con miedo a los lobos que rondaban afuera, sino con una admiración salvaje. Se dio cuenta de que Tasa no solo estaba quebrando a los hombres, estaba forjando a los niños, y ellas estaban aprendiendo el nuevo lenguaje mucho más rápido que él. La calma duró 3 días, un período de paz inquieta donde la obediencia se convirtió en la respiración de la tribu. Pero en la 4ª noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes densas, la paz se rompió. Itza, que dormía a los pies de Tasa, se levantó de un salto, el pelo de su lomo erizado. No miró hacia el valle, sino hacia el sur, hacia las tierras lejanas que habían dejado atrás. Un gruñido bajo y continuo, un temblor proveniente de las profundidades de su pecho, resonó por la saliente. Tasa se puso de pie al instante, su mano reposando en la cabeza del lobo, sintiendo el mensaje de peligro que pasaba entre ellos. El olor en el viento, traído por exploradores lobos que patrullaban a kilómetros de distancia, era inconfundible. Humo de muchos fuegos, el hedor de caballos y hombres en gran número. Los rurales que escaparon no solo llevaron una historia, habían traído un ejército. La información fluyó hacia Tasa no como palabras, sino como un mapa sensorial vívido y urgente, transmitido a través del vínculo que compartía con Itza y los exploradores lejanos. Sintió el peso del metal de las armas, el olor a sudor y cuero de decenas de caballos, la arrogancia de los hombres que creían marchar hacia una simple erradicación. No era una patrulla. Era una columna de guerra. El gruñido de Itza se profundizó, y en respuesta, silenciosa, otras figuras grises emergieron de las sombras del valle, los lugartenientes de la manada convergiendo en la saliente. En la gruta, el murmullo humano cesó. No entendían lo que estaba sucediendo, pero sintieron el cambio en la noche, como los animales sienten la presión del aire antes de un terremoto. Observaban, impotentes, el consejo de guerra que se desarrollaba sin una sola palabra hablada, entre un hombre y sus generales de colmillos y garras. Finalmente, Tasa se giró, y el fuego de la fogata lejana danzó en sus ojos, revelando no miedo, sino una furia fría y calculadora. Su mirada barrió los rostros asustados de su pueblo, deteniéndose en Nahale y luego en Kael. El hombre que caza al lobo en su propia montaña no viene a capturar, dijo, su voz resonando con una autoridad final. Viene a quemar la tierra hasta que solo queden nuestras cenizas. La cacería de ustedes ha terminado. Las lecciones no. Señaló hacia los pasajes más altos y oscuros de la montaña, grietas que parecían llevar a la nada. Ustedes no van a luchar, van a desaparecer. Se convertirán en el silencio que aprendieron a temer. Lleven a las mujeres y a los niños y sigan los senderos que ningún hombre puede ver. La montaña los esconderá. La lucha nos pertenece a nosotros. Por un instante, el tiempo se congeló. Kael, cuyo fuego interior había sido reducido a brasas, levantó la barbilla, una última chispa de desafío brillando en sus ojos. Pero la mirada que Tasa le devolvió no era la de un hombre, era la de la propia montaña, impenetrable, eterna e indiferente. La chispa murió. Kael bajó la cabeza y, sin una palabra, se giró para reunir a su familia. Ese único acto de sumisión rompió la inercia. Como un rebaño silencioso, el pueblo comenzó a moverse, reuniendo niños y odres de agua con una eficiencia nacida del miedo. Nahale observó, y una única lágrima trazó un camino por el polvo de su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento. Tasa no los estaba salvando.
Estaba podando las ramas débiles para que la raíz pudiera sobrevivir. Los observó hasta que la última sombra fue engullida por las grietas de la montaña. No había una pizca de alivio o de pérdida en su pecho. Solo el vacío limpio de un tablero de ajedrez del que se han retirado las piezas inútiles. Ahora solo quedaban los reyes y los peones de colmillos y garras. Taza se giró hacia el sur, hacia la amenaza que se aproximaba, y el viento trajo consigo el olor débil, pero inconfundible, de la arrogancia humana. Itza presionó su flanco contra la pierna de él, y Taza posó la mano sobre el grueso pelaje del lobo. No hubo intercambio de miradas, solo un flujo de conciencia. Imágenes de emboscadas en desfiladeros, de ataque relámpago para cortar la retaguardia, de terror sembrado en la oscuridad. El gruñido bajo de Itza fue su conformidad. Al unísono, la manada se movió, no como un ejército marchando, sino como la niebla de la mañana esparciéndose por el bosque, silenciosa, omnipresente y mortal. La montaña entera contuvo el aliento, esperando el primer grito. El coronel Montoya, un veterano de 1000 escaramuzas contra bandoleros e indios rebeldes, consideraba las historias de los sobrevivientes como delirios de cobardes. Condujo su columna de 50 hombres hacia las entrañas de la sierra, con la confianza de un hombre que cree que la pólvora es la única deidad digna de respeto, mientras entraban en un desfiladero estrecho, cuyas paredes se erigían como colmillos de piedra. Ignoró el nerviosismo de sus hombres y la forma en que los caballos resoplaban con los ojos desorbitados. El ataque no vino con un grito de guerra o una lluvia de flechas. Vino del final de la fila. Nadie oyó nada, excepto el hombre que giró la cabeza a tiempo para ver a su compañero ser arrastrado hacia la oscuridad por algo bajo y rápido como una ola de sombra. Un tirón, un gorgoteo ahogado y el silencio. La columna se detuvo, la confusión esparciéndose como una enfermedad, pero cuando regresaron no había cuerpo ni enemigo, solo un rastro de arañazos en el polvo que desaparecía en las rocas, como si el propio suelo se hubiera tragado al soldado. Desde un punto de observación invisible, Taza sintió el eco de la muerte a través de su vínculo con la manada. Era una nota de satisfacción salvaje, la primera gota de sangre en la nieve. No dio la siguiente orden con la mente, simplemente liberó la siguiente etapa del miedo, mientras Montoya gritaba a sus hombres que formaran un perímetro defensivo en la trampa de roca en la que se encontraban. Las siluetas comenzaron a aparecer. En las crestas del desfiladero, a ambos lados, decenas de lobos tomaron sus posiciones, no para atacar, sino para observar. Eran estatuas grises contra el cielo moribundo. Entonces Itza, al lado de Taza, levantó el hocico y soltó un aullido que no era de caza, sino de condenación. El sonido fue respondido desde todos lados. Un coro fantasmagórico que llenó el cañón, transformándolo en una cámara de resonancia del terror. Los soldados, ahora pálidos, levantaron sus rifles, pero no había un blanco claro. Disparaban a sombras, y la montaña respondía con ecos que se burlaban de su impotencia, mientras los ojos de Ámbar los observaban desde arriba, prometiendo una larga y terrible noche. La forma en que el propio miedo se convierte en el arma principal aquí es escalofriante. Si tú también estás sintiendo la tensión de esta cacería, donde los cazadores se han convertido en la presa, deja un comentario y suscríbete para no perderte ni un segundo de lo que está por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta aquí.